Vamos a analizar los ácidos y bases. En una disolución, si la concentración de iones hidrógenos H+, es mayor que la de iones hidroxilo o H-, se dice que es ácida. Es decir, para determinar una sustancia ácida o base, hay que determinarlo con respecto a la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidroxilo. Por lo tanto, si una concentración de iones hidroxilos es mayor a la concentración de iones hidrógeno, hablamos de una disolución básica o alcalina. Ahora bien, cuando hablamos de una disolución neutra, nos referimos a que la cantidad de iones hidrógenos y iones hidroxilo es exactamente igual. Por ejemplo, el agua pura es neutra, ya que su concentración de iones de hidrógeno e hidroxilo son iguales. Las características cualitativas que tienen los ácidos es que tienen un sabor agrio, son corrosivos para la piel, enrojecen con ciertos colorantes vegetales, disuelven algunas sustancias, atacan a los metales, desprendiendo gas hidrógeno, y pierden sus propiedades al reaccionar con las bases. Por otro lado, las bases tienen un sabor amargo, son suaves al tacto pero corrosivos con la piel. Dan coloración azul a ciertos colorantes vegetales, precipitan sustancias disueltas por ácidos. Además, son capaces de disolver las grasas, pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos. Siguiendo con las características generales de ácidos y bases, podemos determinar que según el pH pueden existir ácidos o bases fuertes, además de ácidos o bases débiles. Además, en ambos casos, cuando alguna disolución ácida o base es disuelta en agua, conducen electricidad, es decir, son electrolitos. Además, como ya dijimos, tienen un sabor agrio y producen sales con las bases. En el caso de las bases, tienen un sabor amargo, son jabonosas y producen sales con los ácidos. En contacto con el papel tornasol, indicador de pH, los ácidos varían de azul a rojo, mientras que las bases varían de rojo a azul. Los ácidos, cuando reaccionan con metales como el zinc, magnesio y hierro, producen gas hidrógeno. Las bases, en cambio, reaccionan con las grasas y son capaces de formar jabones. Vamos a analizar las teorías de ácido y base. Estas son tres teorías. Como su nombre lo indica, son teorías que dan respuesta para determinar cuándo una sustancia es ácida o base. La primera teoría a analizar es la teoría de Arrhenius, de 1887. Esta se llama teoría de la disociación electrolítica, la cual planteaba que existen sustancias que mantienen sus propiedades químicas y conductividad eléctrica en disoluciones acuosas. Según Arrhenius, cuando nos referimos a una sustancia ácida, es una sustancia que en disolución acuosa, es decir, exclusivamente en presencia de agua, produce iones de hidrógeno, también llamados protones. En cambio, una disolución que se considera como base es una sustancia que en disolución acuosa, nuevamente que está disuelta en agua, produce iones hidroxilos. En el ejemplo, podemos analizar la disociación del ácido clorhídrico. Fíjense en su fórmula, HCl. Al estar en presencia de agua, es decir, en disolución acuosa, esta se va a disociar, se va a separar en iones hidrógeno y ion cloro. Por otra parte, las bases, tenemos como ejemplo el hidróxido de sodio, NaOH. Cuando está en presencia de agua o disuelta en agua, esta se disocia, es decir, se separa en ion sodio y ion hidroxilo. En un cuaderno o una hoja, realiza tú la disociación según Arrhenius. Fíjate en las cantidades de iones hidroxilos,
Las cargas deben estar balanceadas. Si hay un hidrógeno, entonces va a haber una carga negativa. Si hay dos iones hidroxilos, el metal debe tener dos cargas positivas, por ejemplo. La teoría de Arrhenius no daba explicación a todas las sustancias, por lo cual tuvo complicaciones. No puede explicar el comportamiento de algunas bases que no tienen ion hidroxilo, por ejemplo, el amoníaco, el sulfato de sodio y ciertos iones bicarbonatos. Solamente se puede explicar a disoluciones acuosas, es decir, cuando hay presencia de agua, y omite las reacciones que se producen en fase gaseosa. Así debe nacer una nueva teoría. Esta nueva teoría la crearon dos científicos simultáneamente, Bronsted y Lowry, en 1923. Definieron a los ácidos y a las bases sobre la transferencia de iones hidrógeno. Un ácido de Bronsted y Lowry es cualquier especie que puede donar un protón, en cualquier tipo de disolución, acuosa o no. Una base de Bronsted y Lowry es cualquier especie que puede aceptar un protón. Esta definición también incluye a los ácidos y bases de Arrhenius. Uno de los principios más importantes de la definición de Bronsted y Lowry es el concepto de ácidos y bases conjugados, los cuales son el producto de esta donación o aceptación de protones. Analicemos el siguiente ejemplo. A su izquierda tenemos el ácido sulfúrico, H2SO4. Acompañado de él y reaccionando está la base, que en este caso tomaremos el agua. Si se dan cuenta, uno de los hidrógenos del ácido sulfúrico fue donado, por lo tanto se considera ácido. En cambio, el agua aceptó ese hidrógeno. Lo que se forma a continuación como producto es que el ácido sulfúrico, al donar uno de sus protones, se transforma en un ion sulfato de hidrógeno. En cambio, el agua, al aceptar uno de los protones, se transforma en un hidronio, el cual es un ácido conjugado. En cambio, el otro se llama base conjugada. Cuando nos referimos a base conjugada, es lo que se formó del ácido anterior. Lo que hablamos de ácido conjugado es lo que se formó de la base anterior. Como vimos en el ejemplo anterior, el agua se comportó como base, pero además el agua también puede comportarse como ácido. Estas sustancias que tienen doble comportamiento se le denominan anfóteras, es decir, son compuestos capaces de actuar como ácido o como base, y va a depender de la sustancia con la que reaccionen. En este caso tenemos algunos ejemplos que vemos a continuación. En ellos, además del agua, se encuentran otros iones capaces de aceptar o donar su ion hidrógeno. Nuevamente, en una hoja o en un cuaderno, resuelve las siguientes disociaciones indicando quién es el ácido, quién es la base y quiénes son sus respectivos ácidos o bases conjugadas. Fíjate bien quién es el que pierde el hidrógeno y quién es el que acepta para poder identificarlos de mejor manera. La última teoría que vamos a analizar es la teoría de Lewis, de 1923. Una definición más general sobre ácidos y bases fue propuesta por este científico, quien describió a los ácidos y bases como especies que pueden ceder o aceptar electrones. Un ácido es una sustancia que puede aceptar y compartir un par de electrones y así poder formar un enlace covalente dativo. Una base es aquella que puede donar y compartir ese par de electrones para formar un enlace covalente dativo. Fijémonos en el siguiente ejemplo sobre ácidos de Lewis, en el cual tenemos el amoníaco. El amoníaco tiene un par de electrones que los puede donar para poder formar un enlace covalente dativo. Por lo tanto, se considera que el amoníaco es una base, mientras que el trifluoruro de boro
es un ácido porque puede aceptar perfectamente su estructura química a esos electrones. El producto de la reacción de este amoníaco con el trifluoruro de boro es un compuesto de adición en el cual se enlazan perfectamente a través de un enlace dativo. Los ácidos de Lewis son sustancias que aceptan un par de electrones, ya que deben cumplir con su octeto, es decir, con 8 electrones para poder enlazarse. Una reacción muy común que ocurre entre sustancias ácidas y sustancias básicas es la neutralización. Se llama neutralización a la reacción entre sustancias ácidas y básicas. Estas reacciones dan como resultado siempre una sal y agua. Son reacciones exotérmicas, por lo tanto van a liberar calor y aumentan la temperatura del sistema. Se representa por la siguiente ecuación general. Cuando un ácido reacciona con una base, su resultado o producto será una sal y agua. Fijémonos en los siguientes ejemplos. Tenemos el ácido clorhídrico, el cual es HCl. Por temas de balanceo de ecuaciones, vamos a necesitar 2 ácidos clorhídricos. Al reaccionar con el hidróxido de calcio, se va a formar cloruro de calcio. Fíjense que los hidrógenos presentes en el ácido clorhídrico se van con los iones hidroxilos y el metal, que es el calcio, se va con el no metal, que es el cloro. Recordemos que siempre una sal se va a formar entre metales y no metales, mientras que el agua siempre va a ser H2O, independiente de sus cantidades. En una hoja, en un cuaderno, realiza las siguientes reacciones de neutralización. Fíjate bien y parte primero formando agua, siempre formando agua. Saca las estructuras que forman agua. Lo que te quede es lo que debes formar la sal. Recuerda que la sal siempre es un metal y un no metal. Si tienes dudas, apóyate en la tabla periódica. La mayoría de los elementos que están al lado izquierdo de la tabla periódica son metales. Los que están al lado derecho son no metales. Lo que tenemos a continuación es un resumen de las 3 teorías estudiadas: Arrhenius, Bronsted y Lowry y Lewis. Estas 3 teorías ninguna opaca a la otra, sino que se complementan entre sí para poder dar respuesta a las sustancias ácidas, básicas y neutras. Lo que vemos aquí a continuación es la autoionización del agua. Recordemos que el agua se comporta como un anfótero, es decir, puede comportarse como un ácido o como una base. Por lo tanto, cuando el agua reacciona entre sí, esta va a perder un ion hidrógeno, como se ve con color verde. Va a ser donado. Quien lo va a aceptar es el agua que reacciona como ácido. En ese punto se va a formar un ácido conjugado y una base conjugada. La autoionización del agua es un proceso reversible, en el cual se puede escribir como una expresión de constante equilibrio. Lo que vemos en corchete representa las concentraciones de los productos del agua. ¿Ya? Por lo tanto, el agua se autoioniza en una pequeña cantidad, produciendo los iones hidronio y los iones hidroxilo, formando la siguiente ecuación. Cuando se construye la escala de pH de 1 a 14 o de 0 a 14 en otros casos, lo que se hace es medir la concentración de iones hidrógeno o la concentración de iones hidroxilo. Cuando una sustancia es neutra, dijimos que tienen igual concentración. Por lo tanto, su pH será 7. En este caso, la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidroxilo y su concentración será igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. El máximo en la escala de pH es 14. Esto se debe a que la constante de agua tiene un valor de 1 por 10 elevado a menos 14. Este resultado se obtuvo de la multiplicación de la concentración de iones hidrógeno
y la multiplicación de iones hidroxilo, como se ve en los recuadros azules. Para poder analizar cuantitativamente la concentración de iones hidrógeno y iones hidroxilo, vamos a determinar cuándo una sustancia es ácida, básica o neutra, dependiendo de estas concentraciones. Una sustancia neutra, como dijimos anteriormente, es porque tiene la misma cantidad de iones hidroxilo y iones hidrógeno. Es decir, esta concentración para iones hidrógeno será 1 por 10 elevado a menos 7 molar, y la concentración de iones hidroxilo será la misma, 1 por 10 elevado a menos 7 molar. Una sustancia será ácida cuando la concentración de iones hidrógeno va a ser mayor a la concentración de iones hidroxilo, es decir, el valor de la concentración de iones hidrógeno será mayor a 1 por 10 elevado a menos 7 molar, mientras que la concentración de iones hidroxilo debe ser menor a 1 por 10 elevado a menos 7 molar. Una disolución será básica cuando la concentración de iones hidrógeno sea menor a los iones hidroxilo, es decir, menor a 1 por 10 elevado a menos 7 molar, mientras que la concentración de iones hidroxilo debe ser mayor a 1 por 10 elevado a menos 7 molar. En 1909, el científico Søren Sørensen definió el pH como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno expresado en mol-litro o molar. Para esto, tú debes tener tu calculadora científica o bajar una calculadora científica en tu celular para poder calcularlo. La acidez o basicidad de una disolución está determinada por su valor de pH, en el cual se desarrolla de la siguiente manera. Como vimos anteriormente, una sustancia ácida tendrá una concentración mayor de 1 por 10 a la menos 7 molar de iones hidrógeno. Por lo tanto, su pH debe ser menor a 7, mientras que una sustancia básica, su concentración de iones hidrógeno debe ser menor a 1 por 10 elevado a menos 7. Por lo tanto, su pH tiene que ser mayor a 7. En cambio, una sustancia neutra, siempre su pH va a ser igual a 7, ya que su concentración debe ser igual a 1 por 10 elevado a menos 7 molar. Como te dije en la diapositiva anterior, para estos cálculos debes tener una calculadora científica que tenga la función logarítmica. Recuerda que para calcular el pH, la fórmula es menos logaritmo de la concentración. Si el valor que te sale es menor a 7, la sustancia será ácida. Si el valor que obtienes es mayor a 7, la sustancia será básica. En cambio, si el valor que obtiene es igual a 7, la sustancia será neutra. Además de tener una escala de pH, tenemos una escala de pOH, que es antagónica a la que vimos anteriormente. Es decir, un valor cercano a 1 en la escala de pOH será una sustancia más básica. En cambio, un valor cercano mayor a 7 será una sustancia ácida en la escala de pOH. Cuando nosotros sumamos la escala de pH o el valor de pH más el de pOH, nos debe dar 14 siempre, ya que es un valor que determina si es ácido, base o neutro. Nuevamente, ten tu calculadora a mano. Calcula el pH y el pOH de una disolución de hidróxido de sodio con una concentración de iones hidroxilo. Si te dan los iones hidroxilo, tú lo que estás calculando es el pOH. Por lo tanto, el valor que te dé, tienes que restarle 14 menos el valor obtenido. Con eso podrás obtener el pH.